Bienvenidos al canal del Pastor Andrés Speaker. Sabes, tenemos una noticia extraordinaria. En un par de semanas, el domingo 12 de noviembre, vamos a abrir un campus en la ciudad de Querétaro. Así que si tienes amigos o familiares, vamos a estar a las 5:30 y a las 7:30, así que va a ser una inauguración extraordinaria. Recuerda suscribirte al canal y recibirás notificaciones de los próximos mensajes. Y no te pierdas la segunda parte de la Visión 2018 de Más Vida. Bienvenidos. Muy bien, gracias equipo, muchas gracias. Pues vamos a dar una muy fuerte bienvenida a todos los campus Más Vida en todo México, en diferentes partes. Vamos a también dar la fuerte bienvenida a toda la familia Más Vida que nos sigue desde internet y televisión y diferentes medios de comunicación. Bienvenidos el día de hoy a Más Vida. Pues la semana pasada presentamos la visión de 2018 que es como Jesús, y estuvimos hablando de amar como Jesús y ser como Jesús y tratar a otros como Jesús nos ha amado a nosotros. Y estoy muy emocionado por esa visión. Vamos a estar plantando nuevas iglesias, un nuevo campus en la ciudad de Guadalajara, haciendo más obra social entre los niños y gente necesitada, enviando misioneros a diferentes partes del mundo. Y estoy tan emocionado por la visión del 2018. Y hoy le llamamos Día de Consagración, porque al final del mensaje vamos a estar entregando a Dios nuestros sueños y planes para el 2018, tanto como iglesia y también cada persona. Así que el día de hoy quisiera que me acompañaran en sus Biblias a Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Y para darle un poco el trasfondo de esta historia, algunos han escuchado el nombre de un apóstol llamado Pedro, ¿verdad que sí? Uno de los 12 originales, ¿no? Discípulos de Jesús. Y el apóstol Pedro era un hombre pues como muy aventado, muy, ¿verdad? Muy valiente, muy arrojado, a veces impertinente también. Y a mí me cae bien el apóstol Pedro. ¿Alguien le cae bien el apóstol Pedro o no? Es de los míos, o sea, ese cuate no se rajaba, ¿verdad? Y una vez Jesús, antes de ir a la cruz, Jesús les dijo: miren, voy a la cruz y todos ustedes me van a abandonar. Y el buen Pedro, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Yo? ¿Qué dijo? Nunca te abandonaré. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Verdad? De ahí nació el dicho: más rápido cae un hablador, ¿verdad? De ahí nació porque Jesús le dijo a Pedro: Pedro, antes de que cante el gallo, me vas a negar ¿cuántas veces? 3 veces. Ahora, Jesús va al juicio, ¿verdad? Pedro lo niega 3 veces. Pedro está todo deprimido porque negó a Jesús. Y Jesús va a la cruz, y Jesús en la cruz muere por todos nuestros pecados. Los pecados de la humanidad fueron sobre sus hombros. Pagó el precio que nosotros teníamos que pagar. Y al tercer día Jesús resucitó. Y antes de ascender al trono de Dios, Jesús se apareció por 40 días a más de 500 personas que son testigos oculares de su resurrección. Y varias veces se presentó a sus discípulos. Y en esta ocasión que vamos a leer el día de hoy, Jesús es una mañana y está con sus discípulos. Ellos habían estado tratando de pescar, no habían podido. Jesús les dijo que tiraran la red del otro lado, pescaron un montón de peces y Jesús lo estaba esperando en la orilla para desayunar. Y está súper padre la historia. Pero en ese inter Jesús agarra a Pedro y empieza a platicar con él a solas. Y le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Ahora a mí me encanta eso, porque si yo hubiera sido Jesús, yo le hubiera dicho a Pedro: desgraciado, ¿por qué me negaste? O sea, pero Jesús no se enfocó en el error de Pedro. Jesús se enfocó en el amor de Pedro. No me escuchó. Dije que Jesús no se enfocó en el error de Pedro. Jesús se enfocó en el amor de Pedro en su corazón. Y le pregunta: Pedro, ¿me amas? ¿Y qué dice Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Dice: apacienta mis ovejas. Segunda vez: Pedrito, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Alimenta mis ovejas. Y luego llegamos aquí al versículo 17. Juan 21, 17. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? O sea, Simón es el nombre anterior de Pedro, que es Pedro. ¿Ustedes sabían eso o no? Okay, si no, ya lo sabe. Simón, Pedro, ok. Dijo: ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Yo creo que fue una
por cada vez que lo negó. Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De verdad te aseguro que cuando eras más joven, te vestías tú mismo ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió: sígueme. Al volverse, Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Quién está escribiendo este evangelio? Juan. ¿De quién está hablando Juan que Pedro volvió a ver al discípulo a quien Jesús amaba? De él mismo. Él se autonombraba el favorito de Jesús. ¿Sabes que tú puedes ponerte esa etiqueta a tu vida también? Ya suficientes etiquetas la gente te ha puesto, tú tienes que ponerte una nueva etiqueta. Andrés, el discípulo consentido de Jesús. Esther, la favorita de Dios. No, están muy emocionados esta mañana ustedes, ¿verdad? Lucas, Xochitl, acá dijeron. ¿Quién más menciona su nombre? El discípulo a quien Jesús ama. O sea, Juan ahí claro que Jesús amaba a todos, pero él se lo tomó muy en serio. Dice que Pedro volteó a ver a Juan, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? O sea, está hablando de él mismo, de Juan. Al verlo, o sea, está Pedro con Jesús. Ve que viene Juan. Al verlo, Pedro le pregunta: Señor, ¿y este qué? O sea, yo veo que tengas un plan para mí, que voy a sufrir por ti, pero ¿y este qué? Y Jesús, verso 22, le dice: si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme nomás. He titulado mi mensaje el día de hoy: ¿a ti qué? Es más, creo que trae usted ganas de decirle eso a alguien. Siento que lo tiene aquí atorado. Aquí lo trae, ¿verdad? Voltea con alguien, dígale: ¿a ti qué? Así es, ¿a ti qué? ¿Cuántos han estado en un momento, en una ocasión, donde tú te has quejado de alguien, o estás hablando de alguien más, o preguntando por los asuntos de alguien más, y alguien en la conversación más sabio que tú te dice: ¿a ti qué te importa? ¿Alguien le ha pasado eso o no? ¿Qué te están diciendo? O sea, no te preocupes de lo que hace aquella persona, de cómo está viviendo aquella persona. Tu problema, tu enfoque debe ser en cómo vives tú, en cómo estás caminando tú, ¿verdad? Eso es lo que significa esa frase. Lo mismo nos pasa en casa, ¿no? Con nuestros hijos. ¿Alguien tiene acá más de un hijo? ¿Tienes dos hijos, verdad? ¿Cuántos saben que de pronto le dices a uno de los dos, le dices: recoge tu cuarto y recoge el jardín y alimenta al perro? ¿Y el otro qué te va a hacer? ¿Y mi otro hermano qué? ¿Él qué va a hacer? ¿Alguien acá se ubica? ¿Y el qué, mamá? ¿El qué, papá? ¿Y cuál es la frase de las más célebres que tenemos los padres de familia? ¿A ti qué te importa lo que le pida aquel? Tú haz lo que te estoy diciendo a ti. ¿Alguien ha dicho eso o no? En otras palabras, o sea, déjame a mí organizar qué hacen los demás. Tú enfócate en hacer lo que yo a ti te estoy pidiendo. Y más o menos es el sentir de este pasaje. Más o menos es el sentir, porque Jesús está con Pedro y quiero que veas la progresión aquí. Quiero que veas la progresión. Primero, Jesús restaura su relación con Pedro. O sea, Pedro lo acababa de abandonar, de negar, todo eso, pero Jesús está restaurando su relación con Pedro. ¿Cuántos saben que lo más importante en la vida es que tengas una relación personal con Cristo Jesús? No importa qué errores hayas cometido, Jesús siempre está en un instante, a la vuelta de la esquina, en tu oído susurrándote: ¿me amas? Porque Él siempre quiere restaurar su relación contigo. Pero después de restaurar su relación con Pedro, le dice una segunda cosa. Le dice: apacienta mis ovejas. En otras palabras, tengo un plan para ti. Quiero usarte. Y yo quiero decirte algo el día de hoy, si no lo sabías. Dios tiene un plan para ti.
El hecho de que hoy estás vivo. Ahora ponga su mano sobre su corazón, siéntese palpitar. El hecho de que te palpita el corazón, que oxígeno está entrando a tus pulmones, que estás despierto el día de hoy, es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Hay un plan para tu vida. Y sé que si eres como yo, muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿y cuál es tu plan para mí? ¿Alguien le ha preguntado eso a Dios? Tienes 50 años, Señor, ¿y tu plan para mí cuál es? ¿Verdad? O sea, así como que no tratamos de... ¿Por qué? Porque somos un poquito... ¿cómo te digo? Como subjetivos en buscar el plan de Dios y no vemos lo que la Biblia ya nos ha enseñado. Pero hoy yo le voy a revelar cuál es el plan de Dios para su vida. Hoy se lo voy a revelar. El plan de Dios a veces, pero no siempre, tiene que ver con en qué colonia vives, o en qué escuela estudias, o qué carrera tienes, o qué empresa tienes, o en qué trabajo estás. Todo eso Dios nos da a veces facilidad de escoger y pone pasiones en nosotros y pone deseos y sueños en nosotros para realizar eso que Él ha puesto en nosotros. Pero el plan de Dios, quiero que me escuche por favor, el plan de Dios es este, es bien sencillo. Le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. ¿Por qué? Porque Dios tiene un gran plan en el mundo. Y su gran plan en el mundo es que los huérfanos, aquellos que no están en una relación personal con Cristo Jesús, que no están en casa como hijos de Dios, que ellos regresen a casa. Y aquí Jesús le está llamando ovejas. En una ocasión Jesús dijo que tuvo compasión sobre la gente porque eran como ovejas que sin pastor. Y hay un gran plan que Jesús tiene, y es traer a ovejas que no están en su redil de regreso a su redil, traer a huérfanos de regreso a la casa. Es su gran plan. Y aquí está la revelación de cuál es tu plan. El plan de Dios para tu vida es que tú seas parte de su gran plan. Ese es. En otras palabras, que la carrera que tú tienes, que el trabajo que tú tienes, que la empresa que tú tienes, la familia que tú llevas, la escuela donde tú vas, el mundo en el que tú vives y te mueves, que Dios allí te use a ti, amando a la gente como Jesús te ama, trabajando en ese trabajo como para el Señor, estudiando en esa escuela como para el Señor, siendo la clase de hombre, de mujer, de joven que vive como para el Señor, que cuando se topa con otras personas sean inspirados por tu vida, inspirados por tu amor, inspirados por tu corazón, y que tú abras las puertas del reino de Dios para que las ovejas que están fuera entren en la familia de Dios y sean apacentadas, alimentadas, enseñadas, fortalecidas en la gracia y la palabra de Dios. Hay un plan para ti. Tú tienes ese trabajo, ese lugar, esa familia, ese lugar donde vives. Es simplemente tu oportunidad para cumplir tu plan, que es ser parte del plan de Dios de salvar al mundo entero. Y por eso Jesús en Hechos 1:8 le dice a la gente, a sus discípulos, me van a ser testigos. Ese es mi plan. Me van a ser testigos. Ay, yo no sé si va a ser doctor, si va a ser arquitecto, si va a ser eso, si va a ser... Escoge la que quieras, pero usa eso para mi plan. Me va a ser testigo, dice, en Jerusalén, que es tu mundo más cercano, Samaria, que es tu región, Judea, perdón, que es tu región, Samaria, que son otras regiones. En nuestro caso sería Judea, nuestra ciudad. Jerusalén, nuestra ciudad. Judea, nuestro estado. Samaria, nuestro país. Y hasta el fin del mundo, otras naciones. Por eso a mí me apasiona tanto que en este libro tú vas a ver no solo campus en nuestra ciudad, sino en otras ciudades de México. Vas a ver misiones en otros países, porque como iglesia nuestro plan es el plan de Dios, de que todo el mundo llegue al conocimiento de Cristo Jesús. Amén. Ahora, pero quiero que veas esto, porque aquí está. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Yes, relación. Tengo un plan para ti. Yes, plan. Pero Pedro, déjale agrego algo más a esto. Te va a costar algo. Sí, Señor, ¿qué? Te lo explico. De joven ibas a donde querías
te vestías como querías, te ponías skinny jeans, botas color café. No, está bien. Pero de grande, alguien más te va a dirigir y te van a extender las manos y te van a poner ropa que no quieres y vas a ir a donde no quieres. ¿Y de qué estaba hablando eso? Quiero que por favor pongan atención. La tradición de la historia de la iglesia primitiva nos dice que Pedro murió con las manos extendidas, crucificado. Que Jesús aquí le estaba diciendo, como leímos, la forma en que habría de morir. ¿Qué le está diciendo? Pedro, te amo, tengo un plan para ti y te va a costar todo. ¿Ah? Porque así como a Jesús le costó todo salvarnos, a nosotros nos cuesta todo seguirlo. Seguir su plan. ¿Sabes qué? Seguir a Jesús es darle a Jesús la autoridad de liderar mi vida. Si se te olvida todo el día de hoy, que esto no se te olvide, anótalo. Seguir a Jesús es darle a Jesús la autoridad de liderar mi vida. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a Pedro, Pedro, quiero tu corazón, me amas. Quiero tus planes, tengo un plan para ti. Y quiero tu vida. Quiero que estés dispuesto a darme tu tiempo, tus decisiones, tus bienes, todo lo que tú eres. Yo voy a liderar tu vida. Y si alguien quiere seguir a Jesús, por eso Jesús dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Porque seguir a Jesús es darle a Jesús el derecho de liderar mi vida, cueste lo que cueste. ¿Cuántos de ustedes quieren seguir a Jesús? Wow, imagínate. Aun cuando sabes lo que cuesta. ¿Por qué? Porque te das cuenta que Jesús es lo más valioso, lo más precioso, y es el dueño de tu eternidad. Y seguirlo a Él, el costo que tengas que pagar es muy pequeño comparado con lo que Él es y la vida que Él tiene para ti. ¿Alguien puede decir amén a eso? Por eso queremos seguir a Cristo Jesús. Ahora, yo quiero darte 3 principios para seguir a Jesús que aprendemos en este pasaje. 3 principios para seguir a Jesús. Número 1, seguirlo sin comparaciones. ¿Sin qué? Sin comparaciones. Me encanta. ¿Cuál es la primera respuesta de Pedro que vimos hace unos momentos? Que vio a Juan acá atrás, ¿verdad? ¿Me amas, Pedro? Sí, te amo. Sí. Tengo un plan. Sí, está en el plan, Señor. Vas a morir. ¿Eh? ¿Y él qué? ¿Él también lo van a matar por servirte? ¿Él también lo van a crucificar? ¿Él cómo va a morir? Y Jesús le dice, mira, si yo quiero que Juan viva hasta que yo regrese, ¿a ti qué te importa? Si sigues leyendo la carta, el Evangelio, Juan dice, no es que Jesús dijo que seguiría vivo hasta que Él regresara, sino que a ti sí quiero que siga vivo hasta que Él regrese. En otras palabras, Pedro lo primero que hizo fue comparar el sacrificio de otro para ver si él entraba o no. Porque así somos muchas veces nosotros. Bueno, si le voy a entrar yo, a ver aquel qué va a hacer. Me ha pasado a mí, ¿verdad? De pronto empiezas a echarle ganas con Dios y apartas un tiempo para orar. Y dices, ¿y tú no estás orando? ¿Por qué? ¿Y cuánto tiempo estás orando tú? Sucede que a lo mejor eres un servidor en el equipo de Vida Babies. Estás ahí cambiando pañales para Cristo Jesús. 3 personas que sirven ahí. Okay. Te están vomitando por la gloria de Cristo, ¿verdad? Estás sirviendo a Jesús ahí en Vida Baby. Estás feliz sirviendo al Señor ahí. Y de pronto ves que otra persona está súper feliz en la reunión, disfrutando y se la lleva bien campante y no hace nada. Y tú estás ahí con la guácara del bebé, con el pañal maloliente, viendo a la persona bien feliz, ¿verdad? Entrar a la reunión y tú dices, Señor, ¿y él qué? ¿Ella qué? ¿Por qué no están sirviendo aquí como uno, entregando su vida por los pañales? ¿Y qué está pasando? O sea, me explico, ahora estoy usando un ejemplo, pero eso se aplica a todas las áreas de nuestra vida. Porque lo primero que hacemos es comparar la entrega de otro para ver si queremos seguir entregándole a Dios eso o no. Dios por varios años estuvo probando a Pedro.
Te voy a decir cómo. La tradición de la historia de la iglesia nos dice que el apóstol Juan fue aprisionado en Éfeso y lo metieron a una olla enorme con agua hirviendo, suficientemente caliente para matarlo. Pero milagrosamente Juan sobrevivió. Y las autoridades exiliaron a Juan, el apóstol, a la isla de Patmos a trabajar en las minas. Y en la isla de Patmos, Juan recibió la revelación de Cristo Jesús, que hoy conocemos como el libro de Apocalipsis. Él vio en visión el regreso de Jesús y luego murió en paz en su vejez. Ahora quiero que veas esto, porque moría uno de los discípulos y Juan seguía vivo. Y el Pedro estaba así: Señor, ¿neta se va a quedar vivo aquel? Y a mí me van a crucificar. Moría otro de los apóstoles, porque todos fueron martirizados excepto Juan. Moría otro: Señor, sigue vivo. Y me van a crucificar. No inventes, Señor. Y pasaba, y otro lo mataban. Y Señor, el Juanito sigue vivo. No se vale. ¿Y yo qué? ¿Verdad? Y está años comparándose con Juan y él, hasta que por fin Pedro tuvo que decir: Señor, está bien, no me voy a comparar con Juan. ¿A mí qué? Yo te voy a seguir a ti, sea lo que sea. ¿Sabes que 34 años después de este pasaje, 34 años después, Pedro fue arrestado en Roma y fue crucificado? Pero Pedro no quería ser crucificado de la misma manera que Jesús. Lo consideraba un honor demasiado alto. Así que pidió que pusieran la cruz boca abajo, porque él no era digno de morir igual que Jesús. Qué increíble que Pedro había cambiado su corazón desde aquella conversación. ¿Y él qué, Señor? A morir como sea por Cristo Jesús. Porque seguir a Jesús tiene que ser sin comparaciones. ¿Qué interesa si aquel es generoso o no es generoso? Yo y mi casa vamos a ser generosos. ¿Qué interesa si aquel sirve o no sirve? Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué interesa si aquel es o no es amable? Yo voy a amar a todos como Jesús me ha amado a mí. ¿Qué importa si aquel es? ¿Qué tal yo voy a seguir a Cristo Jesús? Él es digno de mi vida. Voy a seguirlo sin comparaciones. Número 2, seguirlo sin condiciones. ¿Sin qué? No le escucho. ¿Sin qué? Condiciones. Ahora, Pedro no le dijo ahí, ¿verdad? Bueno, Señor, mira, te sigo, pero a mí ponme otra chamba. Eso de apacentar tus ovejas no me gusta, ¿verdad? O sea, no le puso condiciones. El plan que tú quieres está bien, Dios. De la manera que tú quieres está bien. Pero muchas veces nosotros tenemos condiciones. Eso significa, yo me acuerdo, yo le decía a Dios cuando yo era joven, sigo siendo joven, pero era más joven. Cuando era más joven, le decía: Señor, yo voy a creer en ti y voy a ir a la iglesia ahí. Igual y hasta voy a diezmar, pero no me pidas que te sirva. Eso sí, no. Y aquí estoy. O sea, Dios se ríe de tus condiciones, me explico, porque tarde o temprano nos va a ganar. ¿Sabes que Hudson Taylor, un misionero de los mejores misioneros que el mundo ha conocido, en los 1800, nació en 1832, se murió en 1905. Él fue misionero a la India desde 1854 hasta 1905, hasta el día que él murió. Hudson Taylor en su adolescencia se había apartado de Dios. Sus papás eran cristianos, no eran pastores, eran cristianos y amaban al Señor y oraban por sus hijos, pero Hudson no quería nada que ver con Dios. Y un día sus papás salieron de viaje a un asunto de trabajo y Hudson y su hermana se quedaron en casa. Su mamá en otra ciudad empezó a orar fervientemente por su hijo. Llevaban un mes orando todos los días para que él se salvara, pero ese día ella decidió: yo voy a orar hoy hasta que mi hijo sea salvo. Y oró 1 hora y 2 horas y 3 horas y 4 horas. Después de estar 4 horas orando, el Señor le mostró en visión que ya Hudson había sido cambiado. Al mismo tiempo, Hudson en casa abrió un panfleto donde hablaba de la obra de Jesús en la cruz, y le pegó tanto que Jesús había hecho todo por él, que ese día le entregó toda su vida a Cristo Jesús. Mientras él estaba diciéndole sí a Jesús,
Su mamá ya estaba dando gracias a Dios en otra ciudad, antes de celulares, antes de teléfonos, estos 1845, 46, una cosa así. Hudson entregó su vida a Cristo. Al día siguiente que llegan sus papás: mamá, ¿qué crees? Ya sé, hijo, Dios me mostró, soy salvo, ya sé. Increíble. Por cierto, se lo digo de paso: siga orando por ese amigo, ese familiar, insistiendo a Dios, porque Él va a cumplir su promesa de traer salvación. Pero eso es otra cosa. Entonces Hudson empieza a seguir a Dios. Y un año después, a los 16 años, él recibe el llamado de ser misionero a China. Y le dice a sus papás: papás, pues quiero ser misionero a China. Y le dijeron ni sí ni no. Le dijeron: está bien, pero mientras Dios te confirma, prepárate. Estudia el lenguaje, prepara tu físico, ponte a trabajar y prepárate para que cuando Dios te confirme, entonces tú puedas irte de misionero. Entonces estuvo buscando opciones de estudio, de trabajo, y por fin sintió que él tenía que aceptar un trabajo como asistente médico en una fábrica que producía un montón de cosas. Tenía a doctores de tiempo completo porque habían accidentes todos los días. Y Hudson era un asistente de doctor y realmente aprendió medicina como un doctor. Y allí en ese trabajo le empezaron a dar un buen salario y le pagaron su manutención de renta y de comida y todo eso. Su primer salario, dice Hudson: yo recuerdo ese día que yo tuve la convicción que a Dios le pertenecía el 10% de mis ingresos. Pero pensé, dice Hudson en su autobiografía, no me va a alcanzar a pagar la renta del departamento que quiero si diezmo. Entonces decidí rentar un departamento más barato para poder dar mi diezmo. Y lo hizo así. Y estaba feliz de haber dado a Dios el 10%. Dice: pero luego pronto sentí que yo tenía que vivir más sencillo, más simple, ser más generoso. Dice: entonces regalé todo mi closet y me quedé solo con los elementos esenciales para usar. Regalé todos mis libros y me quedé con mis libros esenciales. Disminuí la manera en que yo comía. Quité lujos en mi comida, lujos en mi estilo de vida, hasta que estaba donando 2/3 partes de sus ingresos a la obra de Dios y a los pobres. ¿No le parece eso increíble? Hudson Taylor. Entonces Hudson está en un nivel así de generosidad impresionante. Y un día también dijo: decidí dejar en manos de Dios mi salario, porque el jefe le había dicho: mira, cada día de salario me tienes que recordar, porque a mí se me va a olvidar. Entonces tú me vas a venir a decir y yo te voy a pagar tu día de salario. Pero esa semana él sintió decirle a Dios: Dios, ya no voy a recordarle a mi jefe mi salario está en tus manos. Yo solo voy a orar y voy a esperar a que tú proveas mi salario y le recuerdes a mi jefe. Entonces llegó el día de salario, no le pagó. No es así que te sientes bien espiritual: Dios lo va a hacer. Y no. Segundo día, no le pagó. Tercer día, no le pagó. Cuarto día, no le pagó. Quinto día, dice: ya me quedaban solo 3 alimentos en mi alacena. Tenía para la cena, el desayuno y la comida. Y ya para la cena del otro día ya no tenía más que, dice, tenía una moneda en mi pantalón. Una moneda era en aquellos tiempos 6 pence, 6 centavos. Era nada. Dice: me alcanzaba para un día más de comer y es todo. Pero yo quería que Dios me proviera mi salario, entonces no le había pedido a mi jefe. Esa noche fui a la iglesia, dice, a una reunión de oración. Saliendo de la reunión, se le acercó un hombre que le dijo: Señor, ¿puede ir conmigo a mi casa a orar por mi esposa que está moribunda y acaba de tener un hijo? Entonces Taylor va en camino, y Hudson Taylor, en el camino, Dios le dice: dale tu moneda al Señor. O sea, este cuate ya ha ido progresando desde el diezmo hasta la generosidad, hasta dar un montón, y por fin, y ahora nomás tiene una sola moneda. Y él le dijo a Dios en el camino: no te voy a dar nada. O sea, dijo: ya no se vale, Dios, ya te di todo, no me pidas la última moneda. Y entraron a la casa, y cuando entraron, 3 hijos como de 4 o 5 años, malnutridos, enfermos, porque era muy pobre la familia. Y en el lecho acostada la señora moribunda, malnutrida, a punto de morir, la enfermedad la estaba matando, con un hijo de 3 semanas de nacido. Y de nuevo Dios le dijo: dales tu moneda para que coman.
Y Hudson dijo, no. Dice, pero yo sentía una guerra en mi corazón, porque Dios me estaba pidiendo algo y yo no se lo quería dar. ¿Le ha pasado alguna vez eso o no? Que hay una guerra en su interior, que tú sabes que Dios quiere que hables con alguien, que perdones a alguien, que ayudes a alguien, que des algo, y dices, Y hay una lucha, y Hudson estaba igual. Y entonces el Señor por fin le dijo, bueno, mínimo ora por nosotros, ¿no? Entonces ya oró. Pero dice, yo no podía orar porque había una guerra en mi corazón y no me salían las palabras. Yo sentí que Dios no me escuchó, no pasó nada, porque yo le estaba poniendo a Dios la condición de esa moneda. Dice, después de orar, el Señor por fin me dijo, Señor, por favor, si tiene algo para darnos para comer, ya, dánoslo de una vez. Dice, justo batallé un poco más de tiempo en mi corazón y por fin saqué mi última moneda y se lo di a la familia. Dice, en ese instante me regresó la claridad a mi mente, gozo me regresó al corazón, autoridad para orar. Oramos de nuevo y la señora fue sanada instantáneamente. Dice, pero más que eso, mi corazón ese día fue rescatado. La mañana siguiente, Hudson está comiendo, dice, una avena raquítica de sobras de la avena de la noche anterior. Pero yo sin nada que comer estaba feliz. Por cierto, iglesia, la alegría no está en los bienes que posees, está en la obediencia que le das a Dios. Y estaba yo feliz de haber obedecido a Dios con lo poquito que tenía, cantando esa mañana, leyéndola. Estaba tan feliz porque estaba yo sirviendo al Señor. Dice, pero tocaron la puerta mientras yo estaba desayunando. Y la señora que me rentaba el cuarto había recibido la carta con las manos mojadas, se borró, ni sabía de quién venía la carta, pero al abrir el sobre cayó una moneda. Y era, dice, media corona. No es una cerveza, hermana. Era una moneda de mucho. Dice, esa moneda valía 400, no 10 veces, 400 veces más de lo que yo le había dado a la familia la noche anterior. Dice, esa mañana yo decidí, nunca más le voy a poner condiciones a mi Dios. Él me provee, Él me guía, Él lidera mi vida, Él sustenta mi vida, Él es dueño de todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que poseo. Siempre que Dios me pida algo, se lo voy a dar, porque Hudson aprendió algo ese día, que para seguir a Jesús hay que hacerlo sin condiciones. Wow. Y número 3, termino, y si alguien puede pasar al piano, sin lamentaciones. ¿Sabe qué es lamentarse algo? ¿No le ha pasado que de pronto le regalaste un regalo bien padre a un amigo y un año después ya no te habla? Por favor, ¿a alguien le ha pasado algo similar a eso? Y que dices, nunca le hubiera dado eso. ¿Has sentido eso o no? Eso es lamentarse. Y algunas personas, cuando Dios les pide que hagan algo para Él, para su obra, para su plan, y lo hacen, a veces porque están pasando un periodo de prueba, lamentan el haber hecho eso por Dios. Híjole, es que con lo que apoyé las misiones pude haber hecho esto otro. Y hubo lamento en su corazón por ser generoso. Pero fíjate que Pedro nunca tuvo lamentaciones de haberle entregado su vida entera a Cristo Jesús. Fíjate, esa es la epístola de Pedro, el mismo Pedro que empezó diciendo, Señor, pero él qué. Fíjate cómo Pedro anima a los creyentes. Esto ya es en su vejez. Ya Pedro ha madurado. Fíjate lo que dice 1 Pedro 1:6. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Vamos a brincarnos hasta el verso 8. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa, verso 9, la recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Pedro ya es un hombre anciano, viejo, le ha dado todo a Dios. Le dio sus mejores años de vida, su juventud. Fue maltratado, fue criticado, pasó pruebas. Pero Pedro en su vejez le está diciendo a la iglesia, y quiero que escuche sus palabras por favor, porque esto nos tiene que animar. Le dice, iglesia,
no lamento ni un momento haber confiado en Jesús. Y es más, ustedes dicen, alégrense. Aunque pasen por pruebas, alégrense, porque les espera una alegría inmensa. Aquí están en prueba. No te lamentes de haberle dado tu mejor vida a Dios, aunque estás en una prueba, porque la recompensa de haber confiado en Dios es que tu alma va a ser salva. Y en aquel día el Señor Jesús te va a mirar a los ojos y te va a decir, bien hecho, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y Pedro dice, iglesia, alégrense cuando pasen una prueba, cuando sirvan a Dios de una manera que les cuesta trabajo, cuando le den a Dios algo que les cuesta trabajo darle. No se lamenten de lo que hicieron o vivieron o dieron para Dios. Alégrense porque les espera una recompensa eterna, les espera una alegría inmensa por haber confiado en Cristo Jesús. Seguimos a Dios sin comparaciones, sin condiciones y sin lamentación. Gracias por estar todo el mensaje con nosotros. Queremos animarte a que te suscribas y mantengas sintonizado de todo lo que está pasando en la vida de la iglesia.